Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre Constantino. De él vamos a hablar la vida de Constantino, una introducción, la reunificación del imperio, la administración imperial, tanto la administración central como la administración provincial, el problema religioso, el ejército y la política exterior, la fundación de Constantinopla y los constantinianos. Y sin más demora, empezamos. Flavius Valerius Aurelius Constantinus nació en el 272 y falleció en el 337, conocido como Constantino I o Constantino el Grande, y fue emperador del Imperio Romano desde el año 306 al 337 y ha pasado a la historia como el primer emperador cristiano. Era hijo de un oficial griego, Constantino Cloro, que el año 305 fue nombrado Augusto a la vez que Galerio, y de una mujer que llegaría a ser santa, Helena. Al morir Constancio Cloro en el 306, Constantino es aclamado emperador por las tropas locales, en medio de una difícil situación política, agravada por las tensiones con el antiguo emperador, Maximiano, y su hijo, Magencio. Una tradición afirma que Constantino, antes de esa batalla, tuvo una visión. Mirando al sol, al que como pagano daba culto, vio una cruz y ordenó que sus soldados pusieran en los escudos el monograma de Cristo, las dos primeras letras del nombre griego superpuestas. Aunque siguió practicando ritos paganos, desde esa victoria se mostró favorable a los cristianos. Con Licinio, emperador en Oriente, promulgó el llamado Edicto de Milán, favoreciendo la libertad de culto. Más tarde, los dos emperadores se enfrentaron y en el año 324 Constantino derrotó a Licinio y se convirtió en el único Augusto del imperio. Constantino llevó a cabo numerosas reformas de tipo administrativo, militar y económico, pero donde más destacó fueron las disposiciones político-religiosas y en primer lugar las que iban encaminadas a la cristianización del imperio. Promovió estructuras adecuadas para conservar la unidad de la Iglesia, como modo de preservar la unidad del Estado y legitimar su configuración monárquica, sin que haya que excluir otras motivaciones religiosas de tipo personal. Junto a disposiciones administrativas eclesiásticas, tomó medidas contra herejías y cismas. Para defender la unidad de la Iglesia, luchó contra el cisma causado por los donatistas en el norte de África y convocó el Concilio de Nicea para resolver la controversia trinitaria originada por Arrio. El 330 cambió la capital del Imperio de Roma a Bizancio, que llamó Constantinopla, lo que supuso una ruptura con la tradición, a pesar de querer enfatizar el aspecto de capital cristiana. Como entonces ocurría a menudo, no fue bautizado hasta poco antes de morir. El que lo bautizó fue Eusebio de Nicomedia, obispo de tendencia arriana. Junto a los fallos de su mandato, entre los que se encuentran los generalizados en el tiempo en que vivió, como por ejemplo su carácter caprichoso y violento, no se puede negar el logro de haber dado libertad a la Iglesia y favorecer su unidad. No es, en cambio, históricamente cierto que para conseguirlo, Constantino determinara, entre otras cosas, el número de libros que debía tener la Biblia. En este largo proceso, que no acabó hasta más tarde, los 4 evangelios eran desde hacía ya mucho tiempo los únicos que la Iglesia reconocía como verdaderos. Los otros evangelios no fueron suprimidos por Constantino, ya que habían sido proscritos como heréticos decenas de años atrás. A continuación, vamos a detenernos en los acontecimientos que lo llevaron a ser Constantino el Grande. La reunificación del imperio. Tras la abdicación de Diocleciano y Maximiliano en 305 d.C., se abrió un periodo de fuertes tensiones políticas y militares entre los partidarios de seguir con el mismo modelo de transmisión de poder y los que preferían el modelo hereditario. Así, aunque la sucesión de la segunda tetrarquía era correcta, planteó importantes problemas y luchas por el poder de enorme trascendencia. Estos cruciales años pueden dividirse en torno a 2 grandes períodos. Desde la abdicación de Diocleciano y Maximiliano en el 305 a la dramática muerte de Galerio en el año 311, y desde el 311 al triste final de Licinio en el 324. En el 306 moría Constancio Cloro,
tras regresar victorioso de Britania, y su hijo Constantino fue inmediatamente proclamado Augusto por las tropas de su padre en Britania. Este acto significaba la ruptura total del sistema de la tetrarquía. Constantino afirmaría su poder en el campo civil y militar. Puso oficialmente fin a la persecución contra el cristianismo, restaurando a la Iglesia en su antigua posición. Cruzó el Canal de la Mancha y logró defender la frontera germánica contra una grave penetración franca. Pero en Italia, Maximiano volvió a tomar el poder como Augusto y designó César a su hijo Magencio. Así, tras la conferencia de Carnunto, la situación quedó resuelta en Oriente, pero en Occidente la situación no llegó a solucionarse. Más bien al contrario, supuso la disolución total del sistema tetrárquico y el enfrentamiento definitivo entre los tetrarcas. Tras la muerte de Maximiano, Galerio y Diocleciano en el 311, fue Constantino quien tomó la iniciativa de volver a la unidad del imperio. Pero para ello tenía que vencer a dos candidatos, Licinio y Magencio. El enfrentamiento final con Magencio se produjo cerca de Roma, donde este último murió ahogado en el río Tíber. Lucha entre ideologías religiosas. Tras esta victoria, Constantino y Licinio pactaron en Milán la repartición del imperio, adoptando y reconociendo conjuntamente el Edicto de Galerio, Edicto de Milán, en el año 311. En el año 315 ambos tomaron el consulado, y ese mismo año Constantino levantó el arco triunfal en el Foro Romano, conmemorando su victoria sobre Magencio. Constantino fue recibido triunfalmente en Roma al día siguiente de su victoria sobre Magencio, manteniendo una alianza con la aristocracia senatorial romana. Así, el Senado, agradecido, le saludaría como el primer y más grande Augusto, sucesor legítimo de la tetrarquía. Sin embargo, en el otoño del 316 se produjeron diferentes confrontaciones entre ambos emperadores, hasta la batalla final que se producirá el año 324. Licinio se rindió y la consecuencia fue la unidad total del imperio bajo el poder de Constantino, quien ordenó su ejecución y la de su hijo al año siguiente, aún habiéndole prometido a su hermana perdonar la vida de su marido. La administración imperial. La política interior de Constantino estuvo dirigida fundamentalmente a concluir, completar e incluso perfeccionar la obra iniciada por Diocleciano. Así, dos fueron los factores más importantes en su tarea reformadora. Uno, aceptar el predominio del cristianismo en el campo religioso, y dos, la disolución del complejo sistema de gobierno colegial de la tetrarquía y conseguir todo el poder imperial en sus manos. La administración central estaba constituido por el poder imperial. Constantino puede ser considerado como el fundador de la nueva monarquía imperial y de derecho divino. Así, la política interior y las reformas internas de Constantino buscaron el concepto absoluto y unitario del poder imperial delegado en la divinidad suprema, el principio hereditario y dinástico de este poder imperial del origen divino, siendo definitivamente desechado el concepto tradicional romano del ideal electivo el mejor, aunque cuando designaba césares a sus familiares, seguramente nombraba con rango superior al más apto. Constantino dio aún más ostentación al ceremonial y protocolo que rodeaba la figura del emperador, dándole un carácter sagrado y fastuoso. Así, con él se consolida la corte imperial. En cuanto a las instituciones administrativas, Constantino continuó la política de Diocleciano creando una corte basada en el Palacio Imperial, una administración cuyos principales organismos fueron el consistorio, la cancillería y los servicios centrales, central y provincial. Un nuevo patriciado fiel a su obra y preparado para sus funciones específicas civiles y militares, comitatus. Así, el Palacio Imperial era el centro de la corte y de la administración del Estado, que adquirió un desarrollo e importancia mayores que en tiempos tetrárquicos. Toda la actividad imperial se canalizaba a través de dos organismos dirigidos por dos jefes o praepositus. El Sacrum Palatium para las cuestiones de tipo externo, el Sacrum Cubiculum o lugar reservado al emperador. El praepositus era el primer miembro del consistorio
y gozaba de un gran poder e influencia. Sin embargo, era un eunuco, privado de cualquier ambición imperial. Tras el praepositus se encontraba el prefecto del pretorio, cuyo puesto se multiplicó. Además del servicio de palacio, la organización central también se basaba en tres ejes fundamentales: la Cancillería de carácter jurídico y ejecutivo, el Consistorio de carácter consultivo y los ministerios dirigidos por los prefectos del pretorio. Los dos caracteres más sobresalientes de las innovaciones constantinianas son la separación total y en todos los ámbitos de los poderes civil y militar, ya iniciada por Diocleciano, y la multiplicación de los funcionarios estatales y del aparato burocrático del Estado. La administración provincial. Su gran innovación fue la reforma definitiva de la prefectura del pretorio. La prefectura. Las prefecturas regionales eran circunscripciones bien delimitadas, gobernadas por un prefecto regional, el cual posee atribuciones de carácter civil, principalmente en materia judicial, administrativa, legislativa y fiscal. Las diócesis. Constantino consolidó definitivamente la organización diocesana. La más pequeña, Bretaña, comprendía 4 provincias y la mayor, Oriente, 18, gobernadas por altos funcionarios ecuestres o vicarios a las órdenes directas del emperador. Las provincias. Los praesides fueron los gobernadores provinciales de rango ecuestre más predominantes en el período de Diocleciano, quedando relegados a gobernadores de provincias menores y careciendo de funciones militares. El comitatus. En la reforma institucional y administrativa de Constantino, la figura del comes ocupó una posición de primer plano. Estos eran personajes de confianza a los que confiaba funciones excepcionales, constituyendo una especie de consejo privado. Los comités ejercían funciones tanto en la administración central como diocesana y provincial, siendo su órgano principal el consistorio. Después, el título se devaluó y se convirtió en un simple título honorífico. El problema religioso. Después de la batalla de Puente Milvio, Constantino y Licinio, reunidos en Milán, acordaron aceptar el edicto de Galerio en el año 313, por lo que se decidía la libertad de culto en todo el imperio y se restituía a la iglesia los bienes confiscados. A partir de entonces, Constantino realizó una prudente distinción entre su religión personal y la del Estado. Así, se respetó lo fundamental de las manifestaciones públicas paganas, y en la propaganda oficial del Estado se aceptó un lenguaje ambiguo que reforzase aquellos elementos ideológicos que pudiesen ser comunes como una divinidad suprema y universal, y el culto oficial al Sol Invictus. El cristianismo fue adoptado como factor decisivo e indispensable para la unidad del imperio. Así, entre los años 316 al 320, seguiría la constante política de Constantino a favor de la Iglesia, a la que se conceden numerosos beneficios como la exención de cargas fiscales o la capacidad de recibir legados, lo que se halla en contradicción con la legislación anterior que consideraba al Estado romano como la única entidad pública que podía recibirlos. También se permitió que los cristianos iniciaran su propia organización y ordenamiento jurídico distinto del Estado. Todos estos privilegios y concesiones proporcionaron un gran poder a la Iglesia cristiana. El ejército y su política exterior. El ejército. A Constantino se debe la creación definitiva de un gran ejército de campaña o maniobra, que pasó a ser una situación de privilegio y máxima importancia, bien pagado y considerado, en comparación con el estacionado en las fronteras. Así, los comitatenses eran un conjunto de legiones y tropas auxiliares de caballería e infantería, formados por bárbaros y germanos, galos y celtas principalmente, y que estaban dirigidos por 2 generales que estaban bajo las órdenes directas del emperador: el Magister Peditum, la infantería, y el Magister Equitum, la caballería. Las tropas de guardia en las fronteras se encontraban estacionadas en las posiciones más retiradas de las fronteras, y su mando se encomendaba a los duques y otros oficiales de menor rango. Las tropas que formaban la guardia personal y directa del emperador. Las tropas de parada.
los protectores domestici, que son tropas de élite, entre las que había un gran número de germanos, y que sus oficiales tenían fama por su alta preparación, por lo que entre ellos se reclutaban los mejores generales tardorromanos. En la política exterior, Constantino tuvo que ocuparse a la vez de tres grandes frentes o focos de tensión y peligros, como fueron el Rin, el Danubio y la frontera oriental con los sasánidas. De esta forma, en el Rin Constantino combatió contra francos y alemanes, logrando allí sus primeros éxitos, pero tuvo que abandonar la Galia, donde no regresó jamás. Posteriormente, su hijo César Crispo logró una importante victoria que sirvió para consolidar la zona. En el Danubio se produjeron luchas contra godos y sármatas, sometiéndose estos al Estado romano y siendo posteriormente cristianizados. En Persia, la subida al trono de Sapor II supuso el fin al periodo de paz y tranquilidad que había en la zona. Para luchar contra los persas, Constantino creó el cargo de conde de Oriente, como una especie de cruzada, pero murió en vísperas de la guerra, por lo que no dejó solucionado el problema persa a sus descendientes. En cuanto a las reformas legislativas y económicas, hay que destacar la legislación de derecho privado con influencia del cristianismo, con carácter moralizante y distintas normas sobre regulación del matrimonio. Y asimismo, hay que mencionar la legalización de la desaparición de la esclavitud. En cuanto a la economía, Constantino emitió una nueva moneda de oro, el sólidos aureos, con la que logró establecer la paridad del precio de oro y las monedas acuñadas, pero continuando con el sistema de tres monedas tradicionales, oro, plata y bronce. En lo referente a la fiscalidad, se mantiene el sistema Luga Capita y se impusieron nuevos gravámenes. Además, se adoptó un nuevo sistema como el de adaeratio, que eran impuestos según el precio del oro. La fundación de Constantinopla. Poco tiempo después de su victoria sobre Licinio, Constantino decide fundar una nueva ciudad que llevase su nombre en el sitio de la antigua colonia griega de Bizancio, Constantinopla, que se convertirá en la nueva capital política, dejando a Roma como capital religiosa. Los motivos de fundar la ciudad en este lugar fueron principalmente por las condiciones geográficas, ya que se encontraba en plena entrada del Bósforo, por lo que gozaba de unas condiciones de defensa óptimas. Así, la nueva ciudad tendría una configuración topográfica y administrativa según el modelo de Roma, siendo una ciudad oficialmente cristiana y convirtiéndose en punto económico estratégico, ya que era un puerto comercial y el centro de las vías terrestres. Sucesión de Constantino, los constantinianos. Constantino murió sin dejar solucionado el problema de su sucesión, por lo que sus herederos eran sus hijos Constantino, Constante y Constancio, más su sobrino Dalmacio, quienes decidieron la repartición del imperio. Constantino el joven se quedó con la Galia, Britania y España. Constancio con Egipto y Asia. Constante con Italia y Panonia. Dalmacio con las diócesis de Mesia y Tracia. Constantino murió en Nicomedia el 22 de mayo del 337, pero hay que señalar un hecho relevante que se produjo poco antes de fallecer al recibir el bautismo cristiano de manos del obispo Eusebio de Nicomedia. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayuda a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.